Buenas tardes, somos el grupo número 5. Los integrantes son Alfredo Lecton Corral, Andrés Poli de Alvarado, Omar Lema Chiritardo, María José Vera Álvarez y Zambrano Valle Ashley Mutasha, mi persona. Nuestro docente es el doctor Fernando Represa. Somos la Universidad Laica Loyola Farah Manabí de la Facultad de Arquitectura en la materia de percepción antropológica. Esta exposición será la continuidad del capítulo 3 sobre método y teoría en antropología cultural. A continuación, mi compañero Andrés va a empezar la exposición. Una de las teorías más influyentes y principales de la antropología es la conocida como Boasianos, que tiene como máximo representante a Franz Boas, conocido pues también por ser el padre de la división de la antropología, recordando pues que fue él quien la dividió en los 4 campos que conocemos actualmente: la antropología cultural, la biológica, la lingüística y la arqueológica. Sus estudios se basaron principalmente en la cultural y la biológica, llegando a las, perdón, llegando a las conclusiones de que la biología no determina la cultura. Es decir, que el hecho de que mis padres tengan una cultura en específico no determina de que yo vaya a tener la misma cultura. Sí es un factor influyente, porque pues obviamente yo me crío con ellos, si es el caso, pero no es algo que me asegura que yo vaya a tener esa cultura, porque pues en mi proceso de crecimiento yo podría inclinarme por otra cultura que a lo mejor me llame un poco más la atención. Otra de las conclusiones a la que llegó es sobre la plasticidad fenotípica, que quiere decir que, siguiendo con el ejemplo de los padres, el hecho de que ellos pues tengan ciertos rasgos físicos no asegura que los hijos vayan a tener exactamente los mismos rasgos, porque dependiendo en el lugar o el ambiente en el que ellos se desarrollen, pues van a adquirir ciertos rasgos físicos propios o particulares de ese entorno. Otro término importante que surge gracias a Boas es sobre el particularismo histórico, que justamente nace como contraposición de la teoría que había en ese entonces, que era la evolucionista o el evolucionismo, que decía que todas las personas o todas las culturas tenemos una sola línea de evolución cultural. Pero Boas se opuso rotundamente a esto, diciendo pues que tenemos muchas líneas, o sea que cada cultura tiene su propia historia particular. Y de aquí pues, el término de la individuación. Como cada cultura es un mundo aparte, cada cultura tiene su propia historia cultural, así mismo pues obviamente cada individuo dentro de esa cultura tiene su propia o única manera de percibirla. La difusión es algo que complementa al particularismo histórico, según Boas, porque si bien es cierto, todas las culturas se pueden comparar, pero no llegar a una idea de que son idénticas al 100%. ¿Por qué se pueden comparar? Porque el particularismo histórico y la difusión trabajan de la siguiente manera. Una cultura que tiene sus rasgos culturales particulares los comparten o los difunden con otra cultura y esta otra cultura con otra, y así se va haciendo como que una cadena. Entonces el hecho de que muchas culturas compartan ciertos rasgos culturales iguales o similares, pues en cada cultura estos rasgos tienen una propia y particular historia. 3. Bueno, compañeros, empezamos con el siguiente tema, que sería el funcionalismo. Las dos principales corrientes del funcionalismo se asocian con Alfred Renigard Radcliffe Brown y Bronislaw Malinowski, antropólogo polaco que enseñó principalmente en Gran Bretaña. Empezamos primero con la teoría de Malinowski. Como sabemos, Malinowski es el fundador de la corriente antropológica conocida como el funcionalismo.
Por lo tanto, Malinowski realizó un trabajo de campo pionero entre los grupos vivos. Por esto es considerado como el padre de la etnografía. Tenemos como siguiente punto lo que es la historia conjetural. Esta se basa en la historia, ¿cómo se llama? En la teoría de Radcliffe Brown, que afirma que la antropología social es una ciencia sincrónica, más que diacrónica, es decir, estudia las sociedades tal como existen en la actualidad, sincrónica en un lugar, un momento, o sincrónica en algún lugar del tiempo, que es, en este caso sería la diacrónica. El, el funcionalismo estructural. De acuerdo con el funcionalismo y el funcionalismo estructural, las costumbres, que son las prácticas sociales, sirven para preservar la estructura social. Se entiende como el estudio. Esto quiere decir que el funcionalismo estructural es que se entiende como el estudio de una sociedad conocida como estructura o un sistema social. El funcionalismo persistente. Esta prevalece una perspectiva funcionalista que enseña que existen sistemas sociales y culturales y que sus elementos, partes constituyentes, se encuentran funcionalmente relacionadas, son de una función una de otra, de modo que varían simultáneamente. Continuamos con lo que es el configuracionismo. Esta se relaciona con el funcionalismo, en el sentido de que toda la cultura se ve como un todo integrado. Lo que quiere decir el configuracionismo es que es una visión de la cultura como integrada y estructurada. El evolucionismo. El enfoque de White se denomina como evolucionismo general, sustentando la idea de que a través del tiempo y mediante los registros arqueológicos y etnográficos uno puede ver la evolución de la cultura como un todo. Como podemos ver en la imagen del evolucionismo, podemos ver que nosotros vamos evolucionando con el pasar de los tiempos, descubriendo cosas nuevas y haciéndonos de nosotros, como quien dice. Bueno, chicos, gracias. Materialismo cultural. El materialismo cultural es un enfoque de investigación científico en la antropología y la sociología, que da por prioridad a las condiciones materiales en la explicación sobre las causas de las diferencias y similitudes entre las socioculturas. Al proponer el materialismo cultural como paradigma teórico, Marvin Harris adoptó los modelos deterministas de múltiples niveles asociados con White y Stewart, que son los antropólogos mencionados en el texto de Kotak. Para Harris, todas las sociedades tienen una infraestructura, una estructura y una superestructura. ¿Qué quiere decir Harris cuando menciona la infraestructura? Esto quiere decir que consiste en la tecnología, la economía, la demografía, que son los principales sistemas de producción y reproducción, sin los cuales las sociedades no podrían sobrevivir. A esto se anexa lo que es la estructura, que son las relaciones sociales, las formas de parentesco, las descendencias, que son los patrones de distribución y de consumo de las personas. La superestructura. En esta abarca la religión, la ideología, el juego, los aspectos de la cultura más alejados de la carne y los huesos, que permiten sobrevivir a las culturas. Esta parte está más desarrollada con la subjetividad de cada cultura individual. Por otra parte, tenemos la cultura y el individuo. Uno de los antropólogos mencionados en el texto de Kotak, Leslie White, define la importancia de la cultura y utiliza el término culturología como una ciencia. White cuestiona la teoría del gran hombre, la idea de que individuos particulares eran responsables de los grandes descubrimientos y cambios que marcan una época. En los textos de White menciona la importancia que tiene la cultura y influye demasiado en la vida de un individuo. White observa la constelación de las fuerzas culturales que producen grandes individuos en periodos como el Renacimiento. Se sabe que el Renacimiento fue un periodo de grandes cambios socioculturales. En otras épocas y lugares pueden existir grandes mentes, pero la cultura no alentó a esa expresión. Prueba de estas teorías apunta a los descubrimientos simultáneos y distintos de los individuos en distintos lugares y en distintos tiempos. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la antropología simbólica e interpretativa. Victor Turner escribió varios libros y ensayos acerca de los rituales y símbolos
donde ilustra su interés por los conflictos y su resolución. Los símbolos y los rituales se usan para rectificar y regular, además de anticipar y evitar el conflicto. La antropología simbólica. El estudio de los símbolos es tan relevante en el psicoanálisis que su fundador, Sigmund Freud, también reconoció una jerarquía de símbolos desde los potencialmente universales hasta los que tenían un significado para los individuos particulares y surgían durante el análisis y la interpretación de los sueños. La antropología interpretativa. Su principal defensor ha sido Clifford Geertz, que definió a la cultura como las ideas basadas en los aprendizajes y los símbolos culturales. Durante la enculturación, los individuos interiorizan un sistema de significados y símbolos previamente establecidos y los usan para definir su mundo. El estructuralismo. En la antropología, el estructuralismo se asocia principalmente con Claude Lévi-Strauss. Su estructuralismo evolucionó a lo largo del tiempo, desde su interés temprano en las estructuras de los sistemas de parentesco y matrimonio hasta su estudio posterior sobre la estructura de la mente humana. Tales estructuras mentales comunes conducen a la gente de todas las partes a pensar de la misma manera o de manera similar, independientemente de su sociedad o antecedentes. Los enfoques procesuales. La agencia se refiere a las acciones que toman los individuos, tanto solos como en grupo, para formar y transformar las identidades culturales. La teoría de la práctica. La teoría de la práctica centra su atención en cómo un grupo tan diverso influye y transforma el mundo en que vive mediante acciones y prácticas. Lerch centró su atención en cómo los individuos trabajan para lograr el poder y cómo sus acciones pueden transformar la sociedad. La teoría del sistema mundial y la economía política. Cualquier enfoque del sistema mundial en antropología tendrá que poner atención a los escritos del sociólogo mundial. Incluido su modelo de núcleo, periferia y semiperiferia. Sin embargo, los enfoques del sistema mundial en antropología son criticados por destacar el exceso de influencia de los extranjeros y poner insuficiente atención a las acciones transformadoras de la gente sin historia. Gracias. Buenas tardes. Mi tema es sobre la cultura, historia y poder. Dice que se enfoca más en la agencia local, en las acciones que transforman la economía política, la red de relaciones económicas y de poder. También entrelazan entre las sociedades colonizadas. Los estudios de cultura histórica y poder han girado enormemente en torno al trabajo de teóricos sociales europeos como lo son Antonio Gramsci y Michel Foucault. Tanto Pierre Bourdieu como Foucault afirman que es más fácil dominar a la gente por sus mentes que controlar sus cuerpos. También las sociedades contemporáneas diseñan varias formas de control social, además de la violencia física.
También tenemos que Stoller examinó los sistemas de poder, es decir, de dominación, acomodación, de resistencia en diversos contextos, incluidas los coloniales, postcolonial y otros contextos estratificados. La antropología de hoy. Bueno, vemos que la antropología gaussiana en las 4 subdisciplinas comparten una sola suposición teórica acerca de la plasticidad humana. Tenemos que en la actualidad, después de especialización, las teorías que guían las subdisciplinas difieren. Por ejemplo, en la antropología biológica persisten paradigmas evolutivos de diversos tipos que siguen siendo dominantes en la arqueología. En cambio, en la antropología cultural se dirige al campo con un problema específico en mente, en vez de que con la meta de producir una etnografía holística. Sin embargo, la etnografía también se ha vuelto más especializada en el ámbito antropológico, y dentro de la antropología cultural, los enfoques evolutivos han proliferado desde hace décadas. También hay una explicación completa de una cultura dada, como trataron de hacer Morgan y Malinowski, y bueno, y ahora hay grupos que representan la antropología biológica, la arqueológica y la lingüística, y la antropología cultural y aplicada. Muchas gracias.